epístola a Tito, vimos en los primeros versículos acerca de la forma ideal del pastor de la iglesia, la forma ideal de los líderes de la iglesia, pero también hablábamos que era la forma ideal del creyente, de la vida del creyente. Una vida en integridad, una vida justa, una vida en santidad, teniendo dominio, control de nosotros mismos, reflejando ese amor, reflejando ese fruto del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Y después de que analizamos la forma correcta del creyente, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque tienes que tener cuidado, porque se han levantado muchas personas contumaces, con energía, con ese anhelo de poder engañar a la gente, de poder trastornar las Sagradas Escrituras, de poder liderar iglesias, pero liderarlas de una manera incorrecta, de una manera que no debe de ser. Tienes que tener cuidado. Al igual en nuestras vidas, nosotros debemos de tener cuidado, primeramente ¿de quién? De nosotros mismos. Santiago nos habla acerca de esa concupiscencia que hay en nosotros. Entonces, en una primera parte que engloba lo que ya hemos visto, debemos de tener cuidado de nosotros mismos, de los errores, del pecado que podemos estar haciendo o hacer. Debemos de tener cuidado y controlarnos. Pero ahora en estos versículos el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, ten cuidado de también lo que hay alrededor, de las personas que están a tu alrededor. Entonces es interesante porque tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, pero también tenemos que tener la capacidad, el análisis de tener cuidado del entorno que nos rodea. Proverbios nos habla mucho de aquellos que se juntan con necios. ¿Qué va a pasar con aquellos que se juntan con necios? Se van a volver como ellos. Aquellos que andan en un entorno de maldad, va a haber maldad en ellos. Aquellos que andan en un entorno de mentiras, de pecado, pues obviamente que nos vamos a involucrar en todo aquello. Por eso es importante también nosotros tener cuidado del entorno en el que nos rodeamos. Es algo importante para nuestras vidas. Ciertamente Jesús, cuando oró por sus discípulos, no les dijo que los apartara del mundo, sino que los apartara ¿de quién? Del mal. Entonces tú y yo tenemos que tener y ser conscientes también de eso. En primera instancia debemos de cuidarnos de nosotros mismos, porque el enemigo número uno de nuestras vidas, si excluimos a Satanás, que por Satanás vino todo el pecado y la rebelión, uno de los enemigos con el cual tenemos que estar luchando constantemente es con nuestra carne, con nuestra concupiscencia. Por eso es que es importante reforzar nuestra fe, nuestro conocimiento en la palabra de Dios, para poder tener armas para contra nosotros mismos frenar el mal que hay en nosotros mismos. Y después el apóstol Pablo le dice en este versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Nos está hablando de personas que quieren tener el liderazgo, que quieren formar parte o hacer una iglesia, pero que están mal adoctrinados y que tenemos que tener cuidado. Al igual hay muchas personas a nuestro alrededor que a lo mejor conocemos, que tienen un conocimiento de Dios, pero no es el adecuado. Nosotros, al nacer en México, al ser conquistados por los españoles hace tiempo atrás, la religión que predomina en México es el catolicismo, y dentro del catolicismo pues hay muchas cosas que no son correctas conforme a la Biblia, y que tú y yo tenemos que analizar, y que tú y yo tenemos que entender y poder decir, es que esto no está correcto. Al igual que en las iglesias cristianas hay muchas cosas que se hacen que no son bíblicas, y que tenemos que volver a las escrituras para poder hacer conforme a la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que ser conocedores, tenemos que dedicarle tiempo a la lectura, a la palabra de Dios, al estudio, para poder saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando tocábamos el libro de Romanos, se hablaba mucho acerca
de las cosas que eran consideradas en el Antiguo Testamento como inmundas y hacíamos énfasis a la comida. Hoy en día a lo mejor hay muchas personas que dicen es que yo no como comida o carne de puerco porque es algo inmundo, es que yo no como ciertas cosas porque son inmundas. Pero eso era antes, conforme al viejo pacto que Dios había levantado conforme al pueblo de Israel. Hay otras personas que se reúnen no los domingos, sino se reúnen los días sábados, conforme a la ley que estaba escrita, que se le fue dado al pueblo de Israel. A ellos les llamamos adventistas o sabáticos. ¿Por qué nosotros nos reunimos el domingo? Porque es el primer día de la semana y para empezar con el pie derecho nuestra semana. Porque históricamente, después de la ascensión de Jesucristo, y teniendo que ver con lo que decía nuestra hermana Carmen, Cristo resucitó el primer día de la semana, domingo. Y después de la ascensión de Jesucristo, los discípulos, al saber y al ver que Jesucristo resucitó el primer día de la semana, empezaron a congregarse los domingos. Entonces, esto es algo importante. ¿Por qué nos congregamos los días domingos? Porque estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Él resucitó el primer día de la semana. Y porque a Dios tenemos que darle siempre lo mejor. El primer día de la semana es una forma también de estar agradecidos con Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y quiero que vayas conmigo para seguir abarcando un poco más acerca de este aspecto, porque Jesucristo ya se los había advertido a los discípulos, a sus apóstoles. Hay que tener cuidado con las personas que están a nuestro alrededor, porque muchas personas quieren engañarnos, muchas personas quieren aprovecharse de nuestra fe, muchas personas quieren beneficiarse a consta de lo que representamos o de lo que somos. Y que esto está presente en las iglesias, porque cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, luego nos dice mayormente los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos, porque en la historia ellos llevaban conforme a lo que se le había dado a Moisés. Los judíos eran aquellos que cuando sus hijos nacían, los varones, a ciertos días de haber nacido, les practicaban la circuncisión como señal de que eran el pueblo escogido de Dios. Entonces, hablando en estos tiempos, nos está diciendo personas conocedoras de las escrituras, las personas conocedoras de Dios, las personas que a lo mejor conocen la palabra de Dios, se van a levantar para confundirnos, para tratar de engañarnos, para tratar de beneficiarse de nuestra fe. Y vamos al libro de Mateo. Mateo en su capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 15 al 19. Esto lo encontramos en el Sermón del Monte. Cuando tengas tiempo, yo te invito a que le des lectura a lo que es Mateo capítulo 5, 6, 7. Nos habla de consejos prácticos que tú y yo podemos hacer en nuestros días. Son enseñanzas que Jesucristo nos dejó y que son bien interesantes de hacer para poder llevar una vida conforme a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y dice estos versículos. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a darle lectura a estos versículos en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Puedes tomar tu lugar. Jesucristo diciéndonos que cuando hacía referencia a guardaos de los falsos profetas, en la historia del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, Dios escogía a los profetas y los profetas tenían la función de poder llevar el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Entonces, los profetas eran personas respetadas, los profetas eran temidos porque sabían que eran personas cercanas a Dios, que Dios les hablaba a ellos. Y vemos la historia de muchos profetas que también hacían milagros. Tenemos a Elías, a Eliseo, Dios obrando en sus vidas para poder bendecir o para poder traer juicio al pueblo de Israel. Entonces los profetas eran muy apreciados en el tiempo del Antiguo Testamento. Estos profetas hoy en día podemos traducirlos como aquellos que llevamos la enseñanza al pueblo, a la congregación, como los líderes, como los pastores. Y entonces Jesucristo nos dice: guardaos de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado, porque dice que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? De ovejas. Es decir, como si fueran nuestros hermanos de la fe, como si fuéramos de un mismo sentir. Esto es algo muy interesante, porque nos está diciendo: ten cuidado, porque dentro de la iglesia puede haber personas que se dicen hermanos y no lo son. Son lobos, son personas no creyentes, son personas que no creen en Cristo, pero están dentro de nuestra iglesia. Y esto es un análisis para nosotros en primera instancia, porque quien puede responder a si somos cristianos o no somos cristianos somos nosotros mismos. Cada uno de ustedes sabe si ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Cada uno de nosotros sabemos las intenciones que hay en nuestro corazón y en nuestras mentes. Y esta es una reflexión para nosotros, de recordar quiénes somos, dónde está nuestra identidad. Yo espero que nuestra identidad, la identidad de cada uno de ustedes, esté en Cristo. Pero esa es una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Dónde está nuestra identidad? ¿En Cristo? ¿O somos ovejas vestidos, somos lobos vestidos de ovejas? Entonces, por eso se nos llama a tener cuidado. Después Jesucristo nos dice: pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cuál es esta simbología de una oveja y de un lobo? Pues que el lobo quiere satisfacer su necesidad de hambre matando y comiendo a las ovejas. Entonces, las personas que Jesucristo nos está hablando y que y Pablo le dice a Tito, pueden ser creyentes, líderes, no necesariamente líderes, pueden ser personas que dicen ser creyentes y que empiezan a traer doctrinas falsas a la vida de los creyentes, y que tú y yo debemos de tener cuidado, porque históricamente, así como hay una historia muy impresionante de la Iglesia Católica, también hay una historia acerca de los creyentes. Muchos pseudopastores a lo largo de la historia se les ha comprobado que hacen cosas ilícitas, cosas que no deberían de ser, que se aprovechan de su congregación, que engañan a los hombres, a las mujeres. Muchos pastores que en nombre de la fe, en nombre de Dios, tienen mujeres por doquier, personas que violan niños y niñas. Y se tiene que decir, eso pasa en las iglesias y no debería de pasar, pero debemos de tener cuidado, porque muchas de estas personas que se nos hablan en las noticias no son cristianos, son lobos vestidos de oveja. Y nuestro mensaje, o mi mensaje para ustedes, hermanos: tengamos cuidado de las personas que nos rodeamos. Siempre tenemos que evaluar
siempre tenemos que estar pendientes de lo que los líderes o de lo que el pastor Misael quiera hacer o hacia dónde quiera llevarnos. Debemos de tener la capacidad de poder razonar y de poder tomar decisiones y de poder confrontarnos unos a otros en la verdad, en la palabra de Dios. No seamos personas sin voluntad, llevadas por donde el pastor nos quiera llevar. Si Dios está con el pastor, entonces todo lo que se haga va a ser conforme a la Biblia. Pero nosotros debemos de tener la capacidad de poder reflexionar, de poder evaluar, de poder entender y saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Esto es algo que debemos de tomar en cuenta, porque tristemente en muchas iglesias el que tiene la última autoridad es el pastor, y lo que el pastor diga, eso lo hace la congregación y ahí va atrás de él. Y aquí en nuestra iglesia el que tiene la última palabra es nuestro Señor Jesucristo, es Dios, es la palabra de Dios. Si en algún momento yo me equivoco, si en algún momento yo estoy hablando algo que no debería de ser, con toda confianza acércate y dime. Al igual que yo, cuando yo vea que algo estás haciendo mal, tengo que acercarme a ti y decirte, tenemos que corregir eso, porque mira lo que dice la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros tiene que tener esa voluntad, ese conocimiento de saber distinguir lo correcto y lo incorrecto. Porque hoy en día se van a levantar muchas personas que van a querer aprovecharse de nuestra fe. Muchas personas que a lo mejor están atrás de nosotros dándonos ideas, y esas ideas no son correctas o esas ideas no son bíblicas. Pero gracias a Dios que Jesucristo nos dejó estos versículos, porque ¿cómo tú y yo podemos distinguir a los creyentes de los que dicen ser creyentes pero no lo son? Pues en estos versículos Jesucristo nos dice en el versículo 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Esto tiene que ver el árbol y sus frutos. Los frutos son las acciones que tú y yo hacemos, las acciones que tú y yo reflejamos. Entonces los creyentes genuinos y verdaderos van a dar buenos frutos, buenas acciones, acciones conforme a lo que se nos ha establecido en la palabra de Dios. Pero aquellos que dicen ser creyentes y que vienen a la iglesia y después de la iglesia se transforman y hacen cosas malas y hacen cosas desenfrenadas, entonces ¿qué podemos decir? No son creyentes. Porque aquellos que hemos creído en Cristo, la mente de Cristo viene a nuestras vidas, y aunque en algún tiempo vivíamos en pecado, el poder del Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra y Cristo que está en nosotros nos hacen frenar a esas malas acciones. Y si antes hacíamos malas acciones, ahora en Cristo hacemos buenas acciones. Y tú y yo hacemos lo bueno porque está Cristo en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que hace referencia a los árboles que dan buenos frutos, creyentes que realmente han creído en Cristo y por ende van a reflejar el amor de Cristo, por ende van a reflejar acciones buenas. ¿Te acuerdas que el domingo pasado veíamos el fruto del Espíritu? Pues ahora vamos a ver los deseos de la carne, que ya no debemos de estar practicándolos porque ahora vivimos en Cristo. Y quiero que vayas conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Y te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a darle lectura. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21.
y que sea un análisis para nuestras vidas, porque si a lo mejor estamos haciendo algo de estas obras de la carne, tenemos que pararlo, tenemos que frenarlo de nuestras vidas. ¿Ya lo tienes? Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21, dice la palabra del Señor: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Puedes tomar tu lugar. ¿Por qué no heredarán el reino de Dios? Porque no son creyentes, porque no han creído en Cristo. Estas obras, si las analizamos poco a poco, pues son obras muy comunes que ya hoy la sociedad las hace. Pero tú y yo como creyentes debemos de tener cuidado, de no practicarlas, porque no traen nada bueno a nuestras vidas. Acuérdate que Romanos nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, el pecado no trae nada bueno a nuestras vidas, al contrario, trae muerte a nuestras vidas. Y cada uno de nosotros tiene que ser consciente de lo que estamos haciendo y reflexionar de nuestras vidas, pero también reflexionar del entorno en el cual tú y yo nos estamos moviendo. Entonces debemos de tener cuidado de ya no practicar esta lista que se nos menciona en Gálatas, de tener cuidado, de reflexionar y decir: yo he creído en Cristo, yo ahora pertenezco a Cristo, por ende voy a reflejar el amor de Cristo. Y si tú y yo continuamos con estos versículos, nos dice el versículo 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que tú y yo debemos de estar practicando, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces Jesucristo dice que tengamos cuidado con estos falsos profetas, que son lobos vestidos de ovejas, y que por los frutos los vamos a conocer. Entonces, algo que tú y yo recordamos, algo que tú y yo debemos de aprender, es que por nuestras acciones nos vamos a conocer. El que realmente ha creído en Cristo va a reflejar la enseñanza de Jesucristo. Por eso entender el concepto de gracia es bien importante, porque hay muchos hermanos que dicen acerca de la salvación, hay muchas personas, hay otra doctrina que nos habla que la salvación se obtiene por obras. Tenemos a los testigos de Jehová, a los mormones, que obran por obras. Cuantas más acciones hagan, un lugar especial tienen en el cielo. Romanos nos dice que para ser salvos solamente hay que hacer dos cosas. ¿Te acuerdas de lo que nos dice Romanos? Eso es parte de ser obedientes a los mandamientos de Cristo. Romanos nos dice que para poder ser salvos, dice que tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, y tenemos que creer con el corazón que Dios le levantó de los muertos, y seréis salvos, dice el apóstol Pablo. Entonces, para poder ser salvos, tenemos que creer en la obra redentora a través de Jesucristo y creer que Dios le levantó de los muertos. Creer en Cristo. Lo menciona Efesios 2 cuando nos dice: antes ustedes eran algunos de estos, pero ahora han cambiado en Cristo.
Para poder ser salvos necesitamos creer que Jesucristo es nuestro Señor. ¿Y te acuerdas qué significa la palabra Señor? Esta palabra Señor en el griego o parte también del romano solamente se mencionaban para dos ocasiones especiales: cuando se dirigían a su Dios y cuando se dirigían al emperador romano. Entonces, la palabra Señor es reconocer que Jesucristo es el dueño de nuestra vida. Y cuando tú y yo reconocemos que Jesucristo es el dueño de nuestra vida, y que Él vino a este mundo y que Él murió por nosotros y que Él resucitó por nosotros, somos salvos. Y eso es lo que necesitamos para ser salvos. Sin embargo, Jesucristo nos llama a que practiquemos estas buenas obras. Y aunque las buenas obras no son para salvación, como en algunas religiones lo dicen, pero nuestras buenas acciones sí son para los galardones que se nos esperan en el cielo. Entonces hay que saber diferenciar a nosotros como creyentes. Yo como pastor les invito, les animo, les exhorto que hagamos buenas obras, no para ser salvos, porque ya somos salvos, porque la salvación es por gracia. Dice que la gracia es un don que se nos ha dado, que no lo merecemos, pero es el regalo de Dios para nuestras vidas, que es la salvación. Pero las buenas acciones que tú y yo hacemos van a ser recompensadas allá en el cielo. Entonces, esto es algo bien importante. Y entonces yo he escuchado platicando con algunos hermanos, no de aquí, de nuestra iglesia, pero muchos dicen, bueno, si la salvación es por gracia y no se refleja con nuestras obras y no tenemos que hacer buenas obras para ser salvos, entonces ¿por qué no llevamos una vida como los demás? Porque, y yo le digo, bueno, es que si tú piensas así, entonces yo me cuestionaría si eres salvo, porque aquellos que somos salvos tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo nos induce a practicar buenas obras, aunque ya seamos salvos, porque esa es una forma de estar agradecido con Dios, una forma de estar agradecido con lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, pues es viviendo su palabra, siendo obedientes a lo que Él nos ha establecido, a lo que Él nos ha estipulado. Entonces hay que tener mucho cuidado con las personas que nos rodean. Obviamente que no estamos aquí para pelearnos con ellas, sino estamos para dialogar, para platicar con ellas conforme a la palabra de Dios, y a lo mejor es una oportunidad para poder salvar a una persona que está queriendo aprender de la palabra de Dios, pero no de la manera correcta. Hoy en día también, al ser nosotros o que predomina la religión católica, hay muchas personas que dicen, yo conozco a Dios. Muchas personas dicen, nosotros conocemos a Dios. Pero Jesucristo dijo que para poder conocer al Padre tenían que conocer ¿a quién? Al Hijo, a Él mismo. Entonces, para que tú y yo conozcamos a Dios, para que tú y yo tengamos una relación con Dios, tenemos que venir a los pies de Cristo, a los pies de Jesús. ¿Y qué más nos dice este versículo? Muchos contumaces, habladores de vanidades, habladores de cosas que pueden ser buenas para la carne, engañadoras, mayormente los de la circuncisión. Entonces aquí hay que tener más cuidado, porque va a haber muchas personas que se van a levantar en nombre de Jesús, en nombre de Dios, y van a engañar a muchas personas. Y históricamente ha sucedido. Si googleas, si buscas en YouTube religiones que han, ¿cómo le pueden poner? Religiones que han recibido a Jesucristo. Hay muchas personas que se dicen ser la reencarnación de Jesús y hacen su doctrina. Hay una historia bien interesante de un líder que según Dios le había hablado y mucha gente creyó en él, y después dijo, tenemos que hacer nuestro propio huerto del Edén, y se compraron, tenían tanto dinero, habían generado tanto dinero que compraron casi un pedazo de isla y se fueron ahí a vivir. Y después, ¿sabes qué hizo esta persona? En una de sus comidas
envenenó a toda la gente. Muchos niños murieron, muchos hombres, muchos varones, muchas damas, muchas mujeres murieron. ¿Todo por qué? Porque las personas no tenían la capacidad de poder atreverse a decir: es que esto no es correcto. Debemos de tener ese valor de poder decir cuando no estamos de acuerdo en algo, cuando algo no nos parece, y llevarlo a la luz de las Escrituras. A mí me gusta que nosotros seamos creyentes activos, creyentes participativos, creyentes que no nos conformemos con lo que se nos dicen, sino que busquemos más. Por eso tenemos diferentes dinámicas en la iglesia. En el grupo general de WhatsApp tenemos los devocionales. Si no estás agregado a nuestro grupo de WhatsApp, puedes acercarte a mí o al hermano Irving, que es el líder de media, para poder meterte al grupo y que tú recibas los devocionales. Con las hermanas tienen una dinámica donde se les da algunos versículos y se les motiva, se les anima a poder estudiar la palabra de Dios, para poder dar reflexiones. Hay que estar activados, hay que estar aprendiendo de la palabra de Dios para poder tener el conocimiento, para poder confrontarnos conforme a la verdad unos a otros, siempre en amor, siempre con paz, siempre con gozo, con esa idea de poder avanzar, de poder mejorar, de poder ser mejores creyentes. De poder realmente vivir la palabra de Dios. Hay otras personas que dicen: no, es que los creyentes somos religiosos y no hay que ser religiosos. Yo en algún tiempo decía eso, pero después, analizándolo y estudiando la palabra religión es el conjunto de doctrinas, de mandamientos que ponemos en práctica. Obviamente somos religiosos porque nosotros nos basamos en la palabra de Dios. Pero a mí no me gusta ser tradicionalista, porque los tradicionalistas, ¿sabes quiénes eran en el tiempo de Jesús? Los fariseos y los escribas. No seamos tradicionalistas, hermanos. No hagamos cosas porque se nos dicen que las hagamos. No hagamos cosas porque así lo vienen haciendo tiempo atrás los hermanos. No, vayamos a la palabra de Dios. Llevemos una doctrina bíblica, pero una doctrina refrescante, viva, conforme a la palabra de Dios. Confrontémonos a nosotros mismos buscando la verdad, y vamos a hallar muchas cosas en la palabra de Dios que pensamos que están mal, pero si los llevamos a la Biblia están bien. O muchas cosas que están mal y cuando vamos a la Biblia vemos que están mal. Pero tenemos que analizar la palabra de Dios. Tenemos que tener ese tacto de poder analizar y saberla y defender nuestra fe. Cuando vengan estas personas que traten de engañarnos, que traten de traer doctrinas incorrectas, tengamos mucho cuidado, porque es muy fácil ahora con esto de las redes sociales poder escuchar muchas doctrinas, muchas predicaciones, muchas enseñanzas, y muchas de ellas, si las analizamos a detalle, tienen algunas fallas bíblicas. Por eso yo te decía el domingo pasado, el mejor maestro que tú y yo podemos tener para poder aprender de la palabra de Dios es el Espíritu Santo que está en nosotros. Yo le decía a los jóvenes cuando platicaba con ellos: es bueno poder escuchar enseñanzas, sí, aprovechar el internet, aprovechar a buenos predicadores que tenemos, pero es aún mejor cuando le damos el tiempo al Espíritu Santo en que ella nos enseñe la palabra de Dios. Esos grandes predicadores, ¿cómo crees que aprendieron? Teniendo un tiempo en comunión, teniendo un tiempo del estudio de la palabra de Dios. Y eso es lo que yo les invito a que hagamos. Tomemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que su Santo Espíritu nos guíe a entender, a comprender la palabra de Dios. Ese es el mejor método para poder ser aprendedor, para poder aprender de la palabra de Dios. Cuando tenemos un tiempo de comunión
entre la palabra de Dios y nosotros. Luego nos dice este versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Hay muchas personas que se levantan en la iglesia que solamente nos hablan acerca de el diezmo, de las ofrendas, de esta doctrina que nos habla de la prosperidad, que si tú vienes y le das a él tu diezmo, Dios te va a bendecir, que si tú vienes y le regalas un coche al pastor, Dios te va a dar otro coche. Eso no es verdad. Imagínate esta analogía. Si Jesucristo, siendo Dios, se hizo como nosotros y sufrió y padeció por nosotros, ¿por qué nosotros tendríamos que vivir una vida distinta a la de nuestro Señor Jesucristo? Si los apóstoles y los primeros creyentes eran perseguidos, pasaban por necesidad, ¿por qué nosotros los creyentes en la actualidad quisiéramos llevar una vida light? Es cierto que en algún momento lo vamos a tener todo, pero no es en esta vida, hermanos. En esta vida vamos a sufrir, en esta vida van a venir problemas, en esta vida van a venir necesidades. Tenemos que afrontarlas siempre confiando ¿en quién? En Jesús. Cuando estemos en el cielo, cuando estemos con nuestro Dios, entonces lo vamos a tener todo. Pero por ahora nos toca padecer como padeció Cristo, padecer como padecieron los primeros creyentes, como padecieron los apóstoles, también nos toca a nosotros. Por eso esta enseñanza de la prosperidad que estamos ya viviendo del reino de Dios a su máximo esplendor no es cierto. Pablo en alguna ocasión le decía a la iglesia que no busquemos las cosas terrenales, las cosas que tienen una fecha de caducidad, sino que busquemos lo eterno. Nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos deja una enseñanza acerca de que busquemos primeramente, bueno, ese es en otro versículo que nos dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero también Jesucristo en el Sermón del Monte nos pone acerca de los tesoros en el cielo. Que no busquemos en esta vida lo que los ladrones hurtan y minan, lo que el orín oxida, sino que busquemos el tesoro en el cielo. Ese debería de ser parte de nuestro enfoque. Las buenas acciones, las buenas obras marcan galardones allá en el cielo, donde los vamos a tener por toda la eternidad. Entonces es bien interesante porque podemos ver también el amor y la misericordia de Dios. Si lo vemos de esta manera, si Cristo está en mi vida, la mente de Cristo está en mi vida, Cristo me va a hacer que yo produzca frutos buenos. Estos buenos frutos, estas buenas acciones son el reflejo de que Jesús está en mi vida, pero también estas acciones que yo estoy dando gracias a Cristo hacen que yo tenga galardones o que yo tenga premios o que yo tenga cosas bonitas. ¿En dónde? En el cielo, en donde es nuestra morada verdadera, en donde es nuestra morada celestial. Entonces podemos ver cómo a lo largo y a través de esta analogía no se trata de mí, sino se trata de ¿quién? De Cristo en mi vida. Entonces, volviendo a Tito, toda palabra, toda enseñanza, toda doctrina que venga a nuestra iglesia y que no se centre en Cristo, no es recibida en nuestra iglesia. Porque todo se trata de ¿quién? De Cristo en nuestras vidas. Creo que esa es la manera para resumir esta enseñanza. Todo lo que se hable de Cristo es recibido en nuestra iglesia. Pero todo lo que se hable y que no esté Cristo, no debemos de escuchar esas enseñanzas, no debemos de tomar tiempo en reflexionar, porque acuérdate que somos dados que somos olvidadizos, que somos dados al pecado.
Y a lo mejor esto de la doctrina de la prosperidad nos pueda llamar la atención. ¿Y a quién estoy beneficiando? A aquel que me está hablando acerca de la prosperidad. ¿A quién estoy enriqueciendo? A aquel pastor que me está hablando de la prosperidad. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Por eso yo les invito a que cuando me escuchen a mí predicar, o algún líder, o al pastor Antonio, escuchemos y analicemos, porque es importante para el crecimiento de ustedes, y porque es mi responsabilidad mía como pastor de la iglesia, como líder de la iglesia, poder dar enseñanzas verdaderas, enseñanzas que sean de provecho, no para su cuerpo físico, sino para su espíritu. ¿Sale? Entonces, esta palabra a lo mejor sí es algo fuerte, a lo mejor toqué cosas que duelen, pero tenemos que madurar, crecer, hacernos fuertes en la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito, a los cuales es preciso que, no dice es preciso no escucharles, es preciso huir de ahí. ¿Qué dice? Taparles la boca, ponernos en acción y confrontarlos y decirles, esto no es correcto, así no debe de ser. Que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Siempre dentro del ser humano tenemos un apego a las riquezas, tenemos un apego al dinero. Por eso se nos dice en la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Debemos de tener mucho cuidado, porque el dinero es señal de autoridad y poder. El que tiene mucho dinero puede hacer muchas cosas. Y aquí se nos manda a tener cuidado, porque se van a levantar muchas personas que van a buscar su beneficio, que van a buscar el poder a través de nosotros, a través de los miembros de la iglesia. Y tenemos que tener cuidado, porque somos una familia, tenemos que cuidarnos unos a otros, ver por el bien unos a otros. Luego nos dice este versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, porque hay muchas personas que llevan una vida beneficiándose, viviendo a costa de los demás. Y me duele mucho decir, pero a lo mejor hay muchas personas que dicen ser pastores y no lo son, y están viviendo a costa de la iglesia. Pablo nos decía que él en toda su viaje misionero, sus 3 viajes misioneros que hizo, a veces habían la iglesia en Éfeso, la iglesia en Corinto le daban para poder hacer sus viajes misioneros, pero también el apóstol Pablo trabajaba haciendo casas de campaña, curtiendo pieles para poder sostenerse. Y hay muchas personas que ven una manera fácil de vivir a través de la iglesia, y eso no es correcto. Por eso es lo que se nos dice en este versículo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, porque les gusta vivir la vida fácil. Hay iglesias que son grandes y que tienen la capacidad de poder mantener no solamente a uno, sino a muchos pastores, y qué bueno. Y esos pastores que tienen la oportunidad de que la iglesia les pague un sueldo, gracias a Dios, ellos tienen todavía más oportunidad de dedicarse por completo a la obra, al ministerio. Gracias a Dios por sus vidas. Y esto sí es un mensaje un poco más hacia los líderes, sobre todo aquellos que tienen la oportunidad de que la iglesia les pague un sueldo. Deberían de aprovechar bien esa oportunidad y servir con todo en las cosas de Dios. Luego dice este versículo 13: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Nuestra fe tiene que ser
puesta y tiene que continuar ¿en quién? En Cristo. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Cristo lo es todo en nuestras vidas. Nuestra enseñanza, nuestra vida tiene que girar en base a Cristo. Luego nos dice este versículo 14, y ya estamos por terminar: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Conforme al contexto de estos versículos, nos hablaban que mayormente se estaban levantando personas de la circuncisión, es decir, judíos que una vez más estaban diciendo: es que la doctrina correcta es la que se le dio a Moisés, que hay que guardar la ley, que hay que guardarnos de comer cosas inmundas, de hacer cosas inmundas. Y este pensamiento los alejaba de Cristo, porque los judíos creían que para poder ser aceptos ante Dios tenían que guardar los mandamientos, tenían que dejar de comer cosas inmundas, tenían que cumplir ciertos mandamientos en su vestimenta, en sus acciones. Y con estos pensamientos le estaban quitando importancia ¿a quién? A Cristo. Para que tú y yo seamos vistos, seamos aceptados ante Dios, necesitamos ¿a quién? A Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, vuelvo a tocar lo mismo. Hay muchas tradiciones dentro de la iglesia, hablando generalmente, que no son bíblicas. Debemos de centrarnos en Cristo. Debemos de recordar que Cristo es la razón por la cual tú y yo somos salvos, la razón por la cual hemos sido una vez más conectados con nuestro Padre, y debemos de vivir bajo las enseñanzas de Jesucristo. A lo mejor alguna de estas fábulas judaicas hoy puede estar presente en las iglesias. No sé a cuántos de ustedes le hacen feo al puerquito. Obviamente que el puerquito se ha comprobado que no es una de las carnes más sanas, pero si yo la como, no pasa nada, sigo siendo acepto ante Dios. Yo que soy fanático de los mariscos, ¿sabían ustedes? A ver, ¿en qué clasificación entran los camarones conforme a la ley de Moisés? ¿Como algo puro o algo impuro? Como algo impuro. Gracias a Dios que vivimos en la gracia y podemos comer de los mariscos. A ver qué otra fábula judaica se me viene a la mente. Tocamos los días. Todos los días le pertenecen ¿a quién? A Dios. Los que se reúnen los sábados, está bien, pero si ellos dicen porque así nos decía o así se practicaba antes, bueno, entonces nosotros seguimos a Jesucristo, que resucitó el primer día de la semana. Y sabemos que todos los días, no solamente cuando venimos a la iglesia, porque a lo mejor cuando venimos a la iglesia, y es solamente un decir, no se vayan a molestar conmigo, pero a lo mejor cuando venimos a la iglesia venimos con toda la actitud, con amor, con paz, con paciencia, nos sonrimos unos a otros, pero llega el lunes y se nos olvidamos que somos creyentes, ¿no? Todos los días tenemos que glorificar a Dios con nuestras acciones. A ver, ¿qué otra cosa? Ojo por ojo y diente por diente. Sí, hoy en día eso es lo que a veces decimos, eso es lo que necesitan los maleantes para poder calmarse. Pero nosotros tenemos que amar y perdonar. Amarnos unos a otros. Yo sé que a veces mi actitud, mis palabras pueden incomodar, pueden herir a alguien, y les pido perdón. Y es lo mismo para nosotros. Muchas veces tenemos que pedirnos perdón, porque esta vida es de amor y de pedirnos perdón. Vamos a fallar con nuestro carácter, con nuestra acción, pero lo importante es reconocer que estamos fallando y pedirnos perdón. Entonces, esto es bien importante. Yo, por ejemplo, ahora que Vale está con nosotros y que Vale va creciendo y que Vale está en la etapa de la adolescencia, pues a veces Vale me hacía perder la paciencia muchas veces.
pero pues uno trabaja en base a ello. Y además pues estoy pagando lo que hice yo como adolescente. Entonces, en esta vida no quiero decirles que vamos a vivir o que vivamos perfectamente, pero que sí vivamos reconociendo nuestra dependencia de Cristo. ¿Sale? Vamos a cometer errores, vamos a cometer fallas. Lo importante es que lo reconozcamos, que lo traigamos a Cristo y que lo dejemos de hacer, que cambiemos. Si no queremos cambiar, pues entonces vamos a estar siempre en problemas. Pero si queremos cambiar, si queremos ser mejores personas, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor miembro de la iglesia, mejor papá, mejor mamá, pues venimos a Cristo, porque es el único que tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Luego nos dice, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todo lo que vivamos sea conforme a la palabra de Dios. Hay también creencias mexicanas que nos dicen que para el mal del ojo hay que pasarnos un huevo por todo el cuerpo o tomar ciertas hierbas. Pero esas solamente son fábulas. Para llevar una vida alegre y gozosa y próspera, pues tenemos que hacer los mandamientos de Cristo. Si tú quieres ser prosperado en tu trabajo, si tú quieres ser prosperado en tu familia, si tú quieres ser prosperado en lo que haces, tienes solamente que vivir lo que Jesucristo nos dice y Él nos va a bendecir. No tienes que traer aquí una ofrenda especial, no tienes que traerme un coche, pero si quieres hacerlo, pues puedes hacerlo. No, tenemos que vivir la palabra de Dios. Eso es a lo que se nos llama. Si nosotros vivimos la palabra de Dios, vamos a ser bendecidos. Y ya nos dice este versículo 15, todas las cosas son puras para los puros. Esto hacía más referencia acerca de las comidas inmundas y de los eventos que se hacían, porque también estaba en aquel entonces, pues habían eventos especiales conforme a la cultura romana, para el sol, para la luna. Estaban también las fiestas que se hacían a los judíos, la de las trompetas, los diezmos, las ofrendas de paz. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, tenemos que ver las cosas con madurez y puras, porque toda la creación ha sido hecha ¿por quién? Por Dios. Y ahora el ejemplo claro que puedo poner ahora que vienen las festividades de muerto y que por el tiempo y por la fecha pues se usan los ¿cómo se llaman las flores naranjas? Las cempasúchil. Y a lo mejor al hermano que le toca el aseo y le toca, no sé, un fin de semana, 1 o 2, traer flores y dice, traeré flores de cempasúchil. Y luego tenemos ese conflicto, no, es que eso es lo que ofrendan en los altares, eso es lo que les dan a los muertos. Pero si tú y yo somos maduros y lo entendemos con pureza, que esas flores, ¿quién les da el crecimiento? ¿Quién les da la vida? Dios, nuestro Señor Jesucristo. A los que no les gusta está bien, pero a los que sí nos gusta está bien. Y eso queda en cada uno de nosotros. Aquel que no las pone porque no le gusta, gloria a Dios. Aquel que le pone porque sí le gusta y porque solamente surgen en un tiempo especial, gloria a Dios. Eso hay que verlo con madurez y con pureza. Entonces, eso es algo a lo que nos lleva a confrontarnos la palabra de Dios. Y eso es algo a lo que digo que hacen menciones tradicionales que no vienen en la Biblia. Tenemos que confrontarnos a la verdad y vivirla. Siempre con amor, siempre con paciencia unos a otros, pero eso es algo bíblico, porque conforme a lo que se nos dice de todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro. Estaba hablando acerca de, en el tiempo de Pablo, se nos dice que había muchas personas en Corinto, en Éfeso, que dedicaban la sangre a los santuarios de los dioses griegos. Entonces mataban al animal, pegaban la sangre sobre el templo, los santuarios de los dioses griegos. ¿Y qué creen que hacían con la carne? La carne, se nos dice en la historia, que era llevada a las carnicerías
para que se vendiera. Y muchos decían, no puedo comer de esa carne porque esa carne fue sacrificada a un Dios. Y entonces Pablo dice, todas las cosas son puras si las vemos desde ese momento. Si voy a la carnicería, yo no pregunto de dónde viene este animal, pero yo sé que viene de Dios por mi conciencia. Entonces son maneras de poder afrontar la palabra de Dios, pero tenemos que verla con madurez. Yo en algún momento, cuando íbamos rumbo a la Chicocana, era 1 o 2 de noviembre y habían puesto su altar. Nos paramos en la gasolinería que está antes de la desviación para la Chicocana. Iba yo con el pastor Parker, con el pastor Tucker, iba yo, y había una manzanita dentro del altar. ¿Y qué creen que hizo el pastor Tucker? La agarró, la limpió y vámonos, se la comió. ¿Pecó el pastor Tucker? No, porque al final de cuentas, ¿quién da la vida a la fruta? ¿Qué es más, Dios que da la vida a las cosas o nosotros que las dedicamos a ciertas cosas? No, nosotros no somos nada. Si la vemos desde ese punto de vista, pero para verlo desde ese punto de vista se necesita madurez. Que todo proviene de Dios. Y que tú y yo con nuestras acciones podemos glorificar a Dios. Entonces, por eso se nos dice en este versículo, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que evaluarse. Cada uno de nosotros tiene que saber qué es su convicción. Cada uno de nosotros estamos en diferentes grados de madurez. A mí me gustaría que todos estuviéramos en un grado alto de madurez, pero eso no depende de mí, eso depende de cada uno de nosotros. El que quiere madurar va a estudiar la palabra de Dios, va a analizarla y va a vivirla. Y va a encontrar muchas cosas que a lo mejor piensan que estaban bien y cuando vayan a la palabra de Dios van a ver que no era así. O muchas cosas que pensamos que están bien, pero cuando vamos a la palabra de Dios vemos que no es así. Pero ¿quién es el que cambia nuestras vidas? ¿Quién es el que nos contrista, el que nos exhorta, el que nos redarguye, el que nos enseña? El Espíritu Santo a través de su palabra. Por eso en esta hermosa tarde yo te invito, hermanos, a que vivamos la palabra de Dios conforme se nos dice, a que tengamos un tiempo en el cual podamos estudiar nosotros la palabra de Dios y que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Yo solamente estoy aquí para guiarte, estoy aquí para resolverte algunas dudas, pero yo no estoy aquí para cambiarte, ni estoy aquí para hacer que madures. Esa ya es una responsabilidad tuya y la palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta hermosa tarde y ya vamos a terminar. No te vayas, vamos a partir un pastelito para nuestro hermano Juan. Al rato le preguntas cuántos años cumple. La vida lo ha tratado bien, yo lo veo que unos 20, 25 años, hasta se ve más joven que yo. El día de mañana también cumple nuestro hermano Irving, para que también lo felicites. Vamos a partir también un pastelito. Si alguien más cumple en este mes, pues puede acercarse también para que juntos le cantemos el feliz cumpleaños cristiano. Vamos a orar y vamos a ser despedidos en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno, amado Padre. En esta hermosa tarde te damos las gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por lo que estás haciendo con nosotros, con tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, amado Padre. Yo te doy gracias por la vida que tú nos das, por la oportunidad que tú nos has dado de poder aprender de tu palabra. Yo te pido, Señor, que lo que hoy hemos visto sea de bendición, sea de provecho, de entendimiento para nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que la tomemos con humildad, que la tomemos con
amor, Señor, si a lo mejor con algunas palabras he ofendido, he lastimado a alguien, Señor, te pido perdón y le pido perdón, Señor, a mis hermanos. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso, Padre. Gracias porque tu palabra muchas veces nos incomoda, muchas veces nos hace pensar, y eso es bueno porque nos hace recordar que necesitamos de ti, que necesitamos depender de Cristo y de sus enseñanzas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, y gracias porque tú eres maravilloso. Yo te pido, amado Padre, que tú bendigas a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que en este inicio de semana, Señor, tú estés con nosotros, bendiciendo, Padre, nuestra familia, nuestra relación, Señor, con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Que tú bendigas nuestro trabajo, Señor, que tú bendigas, amado Padre, nuestras vidas, que nos llenes de amor y de gracia para poder reflejar. Ayúdanos a reflejar ese fruto de tu Santo Espíritu, ayúdanos a reflejar esas buenas acciones, esos buenos frutos que nuestro amado Jesucristo nos ha dejado, Señor. Ayúdanos a ser creyentes con paz, con amor, con paciencia, con gozo, con alegría, con bondad. Ayúdanos, Señor, a hacer buenas acciones que glorifiquen tu nombre, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso. Te pedimos por la vida de nuestros hermanos que van a viajar a sus diferentes comunidades donde trabajan, Señor, los que van a iniciar mañana su día laboral, Señor, que tú estés con ellos, bendiciendo y glorificando tu nombre. Danos salud, danos gozo, danos paz, danos alegría, Señor. En tu nombre, Señor, terminamos también este servicio pidiéndote que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, a nuestra casita. Gracias por la oportunidad que tú nos permites de estar hoy domingo, y prepara nuestra mente y nuestro corazón para este inicio de semana. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.